Un inciso primero, mira, vienen más sillas. Deciros que va a ser la próxima tertulia el día 12 de abril, porque es que el día 5 de abril, que siempre es lunes de Pascua, entonces fiesta aquí en Toledo y en muchos sitios. Entonces lo haremos el 12 de abril. El tema lo va a dar Fran Rubio, que está allá arriba y allá atrás, y es muy interesante. Fran, ¿cómo se va a titular? ¿La nueva cronología? El 12 de abril es domingo. ¿Es domingo, Fernando? El 13. El 13. Bueno, el 13. El 13, ¿no? Sí, 13 de abril, ¿cómo se va a titular? La nueva cronología de Víctor Fomenko. Vale, perfecto, es muy interesante. O el milenio perdido. Sí, y es una historia realmente muy divertida. Bueno, a Raúl no le presento, porque yo creo que aquí todo el mundo le conoce. ¿Cuántos años llevas viviendo por esta tertulia? 4. Teniendo en cuenta que nosotros llevamos ya 7 años, estupendo, vamos. Es un honor tenerle como siempre aquí y como primero, como sabio. Sí, hombre, sí que tengo fiebre hoy. Sí, como sabio, como erudito y sobre todo como persona y amigo. Que eso sí que puedo dar fe de ello. ¿Vale? Pues ahora sí. Cuando quieras puedes empezar. Bueno, pues el tema es muy amplio. Entonces yo creo que quizá convendría dejar las preguntas o el diálogo para el final, porque así nos podemos centrar en lo que más os haya interesado. Yo voy a tener que resumir bastante porque esto forma parte de un trabajo que estoy preparando que tiene relación con Toledo y con España, el tema de los mitos de la Reconquista y la conquista de España y demás. Y bueno, pues voy a tener que resumir bastante. Entonces, entro directamente en el tema. El grial considero un elemento muy importante relacionado con España y con Toledo. Y esto desde varios puntos de vista. El primero es en cuanto a su propio origen, porque el origen de España, según algunas novelas del ciclo del Grial, el origen del grial está en Toledo. En segundo lugar, desde el punto de vista de los utensilios o los objetos físicos materiales que se han llamado grial, que también los que tienen alguna posibilidad de tener o verosimilitud se encuentran todos aquí en España, porque los demás que hay esparcidos por el mundo no tienen ningún tipo de tradición al respecto. Y luego también, porque hay aquí, he visto, bastantes paralelismos con el ciclo legendario de la pérdida de España del rey Don Rodrigo, la Reconquista y demás, con relación a las novelas del Grial. Entonces, desde estos 3 puntos de vista desde los que los voy a tratar. El tema del Grial como objeto, digamos, espiritual y como vía iniciática es muy interesante, y si lo toco va a ser mucho más de pasada porque no da tiempo. Entonces, lo primero que voy a deciros es que la etimología del grial, yo siempre utilizo grial, también se puede usar gral, pero bueno, me parece un término más hispánico, ¿no? Se pone en relación con el término latino cráter, que significa copa grande o vasija, y de ahí, pues, en todas las lenguas romances prácticamente ha habido derivados. Y también hay una palabra gaélica, grealac, que también tiene un significado parecido. Quiero decir que desde el punto de vista metodológico me voy a tener a la línea, a lo que se ha llamado la línea tradicional. Tradicional en el sentido no de una visión conservadora, conformista de las cosas, sino de la tradición con mayúsculas, es decir, la tradición perenne, unánime, espiritual de la humanidad. Es aquello que da origen, digamos, a las diferentes tradiciones, religiones y formas espirituales, y en los cuales todas ellas coinciden. Por eso, precisamente, en el tema del grial, que confluyen muchas tendencias y muchas corrientes espirituales diversas, sobre todo pues celta, persa, hermetista, islámica, judía, etcétera, etcétera, pues es también un crisol donde se puede ver perfectamente esa unidad. Porque estamos hablando, desde luego, desde mi punto de vista, de que esto se trata de una realidad de orden arquetípico, es decir, de algo que puede ser encarnado en la historia en determinados momentos y hasta cierto punto pues por personajes o por acontecimientos determinados, pero que no lo agotan. Y de alguna manera en esos momentos privilegiados, digamos, de la historia es cuando podemos decir que la realidad se ha vuelto simbólica y el símbolo se ha hecho realidad.
Entonces, el inicio del ciclo del Grial es a finales del siglo XII, que es con un autor francés que se llama Chrétien de Troyes, autor del Perceval, ahora a partir de la cual, en poco más de 50 años, se desató lo que lo podríamos llamar una fiebre del Grial en Europa. Aparecieron alrededor de una veintena de obras, pero de repente se cortó. Esto fue como, algún autor lo ha comparado como un río subterráneo que de repente pues aflora a la superficie y al cabo de un cierto tiempo, por una serie de circunstancias, vuelve a sumergirse otra vez. Las primeras obras griálicas fueron compuestas en tiempos de la Tercera Cruzada, por centrar un poco el tema, ¿no? Y fue poco después también de la fundación en Jerusalén de las órdenes militares del Templo y del Hospital, que por cierto, los monjes soldado, que es el ideal de Bernardo de Claraval, concuerdan bastante con los héroes de las novelas del ciclo del Grial. Chrétien es quien inserta por primera vez el tema del Grial dentro de lo que se llamaba la materia artúrica, o la materia de Bretaña, que es anterior. Esta materia de Bretaña viene, pues, son las historias del rey Arturo, de los caballeros de la tabla redonda, de Merlín, etcétera, etcétera. Pero, a partir de Chrétien, estos caballeros se dedican a buscar el Grial, cosa que no sucedía antiguamente, donde no aparecía este objeto. Entonces, el principio de todo es el pasaje donde Chrétien describe el famoso cortejo del Grial, que ha dado lugar, pues, a miles de interpretaciones, ¿no? Que es, bueno, por resumir, el héroe, que es Perceval, que es el simple, digamos, va hacia su casa y se encuentra con un castillo en el fondo de un valle y entra en el castillo, su dueño, que es un inválido, lo que el rey tullido, o el rey pescador, también le llaman por ese otro nombre, le invita a entrar a él. Y entonces allí, bueno, pues admira el interior, que es magnífico, les ha entregado una espada de regalo y cuando están cenando se produce una escena enigmática que él no comprende y que consiste en que ve pasar a un joven que sostiene una lanza de cuya punta cae una gota de sangre, después otros dos jóvenes que llevan candelabros, una doncella con un Graal, no dice el Graal, dice un Graal, y tampoco lo describe, dice que, bueno, pues que era un precioso, que era de oro y que relucía más que el sol, pero no dice exactamente lo que es, y finalmente otra doncella más con una bandeja. Esos pasan 3 veces por delante de los comensales y luego desaparece. Entonces Perceval, que tuvo un consejero de armas, el que le instruyó, que le aconsejó ser discreto, ser prudente, no ser comedido, digamos, no pregunta qué significa todo aquello. A la mañana siguiente, cuando se despierta, el castillo está desierto. Y a lo largo de la obra, que por cierto está inacabada, no se sabe lo que Chrétien iba a decir al final, les reprocharan muchas veces el que no hiciera la pregunta, porque la pregunta es la que habría permitido la curación de ese rey y la curación del reino entero, porque el reino entero estaba en decadencia, es lo que llaman las novelas francesas la terre gaste, o sea, la tierra baldía, podríamos decir, ¿no? Entonces él regresa a Camelot y desde la corte de Arturo ya emprende la búsqueda del Grial. Y bueno, pues así empieza todo, y bueno, ya no solamente Perceval, sino todos los caballeros de la tabla, lo que pasa es que muy pocos consiguen el Grial, por unas cosas o por otras, normalmente porque no son dignos de hacerlo. Entonces, esta gran difusión de un ciclo narrativo en un periodo tan breve, en un territorio tan inmenso, teniendo en cuenta los medios de comunicación de la época, solamente hubiera sido posible si fue favorecida por personalidades y centros de cultura de mucho peso, de mucho prestigio y autoridad en la Edad Media. Desde mi punto de vista y el de muchos autores, todas las versiones, que presentan bastantes diferencias entre ellas, brotan de una única fuente y apuntan hacia una realidad doctrinal sustancialmente homogénea. Digamos que hubo 3 centros griálicos principales en Occidente, que serían el anglo-irlandés, el francés y el pirenaico. En el ciclo del Grial, como decía al principio, se integra perfectamente el sustrato céltico anterior y antiguo, o pagano, diríamos, con los elementos del cristianismo y luego también, sobre todo a partir de los autores alemanes, elementos de la doctrina islámica, probablemente a través de los templarios.
Entonces, bueno, pues la influencia de la cultura celta, desde luego, de eso no cabe ninguna duda. O sea, en todos los poemas antiguos de los países de Irlanda, de Gales, etcétera, etcétera, pues aparece los calderos milagrosos, las armas mágicas, las piedras proféticas, los castillos fabulosos, las aventuras, etcétera, etcétera. Todo eso está en el ciclo del Grial. Pero tampoco se puede negar las influencias orientales. Las influencias orientales, sobre todo judías e islámicas, que en unas obras, es verdad, se ven más que en otras. Vemos aquí, yo veo, vamos, la marca de una conjunción de dos formas tradicionales. Una antigua, que sería básicamente celta o nórdica o hiperbórea incluso, por sus orígenes últimos, y la tradición cristiana. Que de alguna manera la tradición cristiana asume lo que podría ser conservado de esas tradiciones y que no choca con el dogma, digamos, y lo adapta. Entonces, bueno, pues esa transmisión se habría producido a través, por ejemplo, de la figura de Merlín, que encarnaría el druidismo, los representantes de la espiritualidad celta, con respecto al tema del cristianismo, ¿no? Pero vamos, hay que reconocer que el tema del Grial pronto fue cristianizado. Robert de Boron, por ejemplo, que es el segundo gran autor, introduce ya un personaje que es fundamental, que es José de Arimatea. Esto ya sería, digamos, la precuela del Graal. Es decir, ¿qué es lo que vino antes? La prehistoria del Grial. Porque cuentan pues, que lo que sucedió con la copa, desde que la copa de José de Arimatea, con la que recogió la sangre de Cristo y que antes de eso Cristo la había usado para consagrar en la última cena, qué es lo que pasa con ella, como primero va a Oriente, después va a Occidente, y a partir, luego está en Avalón, que se identifica con la abadía de Glastonbury a partir de principios del siglo XII, porque se encuentran unas tumbas que se dice que eran las tumbas de Arturo y de Ginebra, de su mujer. Y este personaje, pues, y el rey del Grial, por otra parte, que es el que había recibido a Perceval, pues se convierte en el cuñado de José de Arimatea. Y sus descendientes serán los custodios del Grial, es decir, los reyes del Grial. En fin, en todo esto pues se une el profetismo bretón, digamos, encarnado por el Merlín, y con el apocalipticismo cristiano. Y aquí está muy presente también, lo han dicho muchos autores, la doctrina de las tres eras de Joaquín de Fiori, o sea, la edad del Padre, del Hijo y del Espíritu, ¿no? El último gran autor, o sea, el tercer gran pilar, digamos, porque ya digo que hay como una veintena de obras, del ciclo Grial es Wolfram von Eschenbach, el alemán. Para él, el Grial, en Boron ya era el vaso de Cristo. O sea, en Chrétien no se sabía lo que era. En Robert de Boron ya era el vaso en que consagró. Y en Parcival es una piedra preciosa caída del cielo, que dice que originariamente la trajeron un grupo de ángeles que cuando fueron condenados a descender a la tierra, cuando se produjo la rebelión de Lucifer, porque no tomaron partido, fueron lo que llaman los ángeles neutrales. Entonces estos ángeles, bueno, pues no fueron castigados exactamente al infierno, pero tampoco podían permanecer en el cielo. Fueron los ángeles que estaban en la tierra y que trajeron ese objeto y se lo pasaron a una estirpe de caballeros, que a partir de ese momento la transmitieron. En primer lugar, el primero que la recibió de todas formas fue Adán, según la leyenda. Y luego, cuando Adán fue expulsado del paraíso, que tuvo que dejarlo en el paraíso, le fue dado a su tercer hijo, a Set, recuperarlo. Volvió al paraíso, estuvo 40 años, aunque dice que a él le parecieron un instante, y volvió con el Grial. ¿Cómo se podría entender eso? Pues no podemos desarrollarlo mucho, pero está claro que se trata de la recuperación de un estado y de un conocimiento, de algo que se había perdido cuando Adán fue expulsado. Es decir, lo que se ha llamado el sentido de la eternidad, por una parte, y por otra parte el estado primordial, el estado edénico, el hombre perfecto, porque el paraíso representa el centro del mundo. Entonces, en definitiva, se trata de un itinerario de retorno a los orígenes. El hombre ha sido exiliado, ha ido a la tierra, pero hay un medio, en este aspecto, bueno, pues es una vía de lucha, de combate, una vía heroica, que le permite retornar a los orígenes y recuperar lo que había perdido en él. Entonces, por eso muchos padres de la Iglesia lo ven como una prefiguración de Cristo. En cuanto al centro, pues el centro por excelencia sería el propio paraíso. Pero después en la tierra se supone que hay varios centros que serían como reflejos de ese centro, del centro supremo. Centros que, por ejemplo, pues en el mundo celta podía haberlos, en el mundo cristiano los ha habido, y en el mundo islámico, todas las religiones tienen sus centros espirituales. Serían como reflejos de ese gran centro. Pero esos centros secundarios, digamos, en la historia pueden cambiar.
Uno puede desaparecer y pueden aparecer otros nuevos. Mientras el centro supremo, digamos, por excelencia, ese es el que le da sentido a todos y ese sería inmutable. Por lo tanto, el símbolo del grial lo sería del conocimiento divino y de la inmortalidad. Y luego ya, pues su difusión sería, pues se puede ser con la forma de un vaso, de una piedra, incluso de un libro, ¿no? Y de otras muchas formas. El grial, en un momento dado, desaparece de este mundo, en todas las novelas del ciclo. Y entonces es como la reabsorción de ese centro espiritual secundario, digamos, que cuando ya este mundo no es digno de acoger el grial unas veces se va al cielo, otras veces va al reino del Preste Juan, otras veces se retira simplemente a Oriente o a la India, pero un Oriente y una India totalmente indeterminados, digamos, míticos, ¿no? Y cuando Wolfram sitúa su descubrimiento en Toledo, como veremos después, es lógicamente porque se refiere a la función de Toledo como centro espiritual durante una época. La vía del grial, que hemos dicho que es una fundamentación metafísica de la vía activa, o sea, de la vía caballeresca. El hombre occidental hay que reconocer que no está tan dotado como el oriental a lo mejor para la vía contemplativa. Y entonces, pues, esta vía, que es la de San Bernardo, la de los templarios, etcétera, pues conjuga de alguna forma la contemplación y la acción, los monjes soldados, ¿no? Y propone un ideal que es pasar de la caballería terrestre, es decir, de la que busca pues el dominio, el poder, a la conquista y la gloria, a un objetivo ya puramente espiritual, una empresa, digamos, santa, ¿no? Entonces, por resumir, la visión del grial se refiere, en definitiva, a una vía espiritual que conduce a una unión transformante, a lo que se llamaría, lo que llaman los cristianismo oriental, la deificación, la theosis, ¿no? Es un misterio esotérico al cual se accede mediante una iniciación, porque eso siempre se ve en todas las novelas, y cuyo soporte sería un objeto sagrado y celeste, que se guarda en un centro espiritual, en un centro oculto en general, salvo para los predestinados a encontrarlo, y que se perpetúa ese centro, o sea, es decir, hay una serie de personajes que son los que lo rigen, que es una especie de sucesión parecida a la apostólica, pero no es una sucesión oficial dentro de la Iglesia, sino que está fuera de la jerarquía eclesiástica, pero tampoco en contra de ella. Es una vía diferente. Bueno, aprovechando que bebes y respiras, supongo que vas a ver de Kioto y Toledo. Sí, ahora mismo. Ah, vale, no lo iba a decir yo. Sigue. Pues Wolfram von Schembach narra lo siguiente, y esto ya os leo la frase. Quiote, el maestro bien conocido, encontró en Toledo, entre unos manuscritos abandonados, la materia de esta aventura en escritura árabe. Y luego explica que fue un tal Flegetanis quien la escribió. Flegetanis era árabe, de raza, pero dice que era de estirpe o de linaje salomónico. Dice que había descubierto, examinando los astros y las constelaciones, la existencia de un objeto santo llamado Graal que había sido depositado en la tierra por ángeles. Entonces, bueno, pues esta es la primera alusión a Toledo, la primera alusión a España, pero no es ni muchísimo menos la única. Hay muchas alusiones a España en las novelas del ciclo del grial. Por ejemplo, Tomás de Toledo es uno de los 4 letrados de la corte de Arturo que se encargan de escribir las hazañas de los caballeros de la tabla redonda. Gamuret es el padre de Parsifal y el padre de Feirefid, que es su hermano, su hermanastro. Pues Gamuret dice que acude en defensa del reino de Zazamanque, que algunos, este reino, lo han identificado con Salamanca. Salamanca, entonces, que entraba en poder de los paganos. Entonces, allí se desposa una princesa mora, pero española, que sería Belacane, de quien nacería Feirefid. Es decir, que el grial se descubre en Toledo, y como Feirefid es el que... a partir de Feirefid viene el Preste Juan, pues el Preste Juan sería de Salamanca. O sea que está bien, tenemos todo. Luego Cailet, por ejemplo, es otro personaje que aparece también, que es primo del padre Parsifal, es rey de España. Aparece también en los ciclos del Grial, entre ellos es rey de Toledo. No tengo ni idea de qué rey de Toledo sería, pero es un rey probablemente mítico, ¿no? Y Titurel, que es el abuelo de Parsifal, se desposó con una dama que se llamaba Rochonde de España. O sea que todo esto está lleno de alusiones a España.
no es por casualidad. España era un lugar de encuentro, un lugar de donde estaba, igual que en Sicilia, igual que en Medio Oriente, estaban en comunicación el mundo islámico y el mundo cristiano. Y aparte de que España para los europeos era un lugar prácticamente mítico en ese momento. Para un poeta alemán debía ser algo pues como poco menos que el propio reino del Preste Juan, ¿no? Algo totalmente exótico, ¿no? Entonces el último personaje que iba a citar es el Preste Juan de las Indias. El Preste Juan de las Indias es hijo de Feirefil, es decir, el hermanastro musulmán de Parsifal. Parsifal lucha con él, pero ninguno de los dos vence. No son capaces de vencerse uno a otro. Y no saben siquiera que son hijos del mismo padre. Son hijos de diferentes madres, pero hijos del mismo padre. Luego se reconocen y se reconcilian. Esto también es muy significativo con respecto a la leyenda del Grial. Y al final de las aventuras, al reino del Preste Juan se retiran Parsifal y el Grial. O Feirefis y el Grial. Bueno, depende de las... Es una reabsorción, digamos, en el centro espiritual supremo, ¿no? Ya una vez hecha esta introducción voy a tratar un poco por encima en lo que es el Grial como objeto material en relación a España. Y habría dos candidatos muy fuertes que serían, por un lado, siempre y cuando entendamos el Grial como cáliz de la cena, es decir, como ha ocurrido a partir de Robert de Boron y en algunas novelas como los de La demanda del Santo Grial, de la Vulgata, etcétera, etcétera, que es probablemente la reliquia cristiana por excelencia, porque es el símbolo de la propia redención, ¿no? Entonces, la primera, la más antigua, sería la que está en la Catedral de Valencia. Perdón. Hay una tradición bastante sólida al respecto, que dice que, bueno, que San Pedro y el primer papa lo utilizó para decir misa. Dice que se lo llevó de Jerusalén a Roma y los primeros papas pues siguieron esa tradición. Luego, a partir de las persecuciones romanas, concretamente en el siglo III, un papa, Sixto II, se lo donó, vamos, se lo cedió a su diácono y tesorero, que se llamaba Lorenzo. Lorenzo era español, era de Valencia, pero sus padres vivían en Huesca, para que lo protegiera. Entonces Lorenzo, como sabemos por el Escorial y sabemos por la leyenda de San Lorenzo, fue pues puesto en la parrilla, fue martirizado, pero no reveló dónde estaba el Grial. Y el Grial lo que había hecho es, se lo había dado a otro compañero suyo, otro compatriota, y se lo había dado para que lo trajera a España. Y de hecho lo trajo a Huesca, según esto. Después de Huesca pasó por diferentes sitios, ¿vale? Sobre todo durante la época de la Reconquista, para ponerlo a salvo, pues lo llevaron a varias partes y acabó en el monasterio rupestre de San Juan de la Peña, que me imagino que todos lo habéis oído ahora, que es el que está dentro de una gran cueva. Entonces esta leyenda, que en algunos aspectos es paralela a la leyenda de la cueva de Salamanca, porque fue cueva de Covadonga, porque allí fue donde los fugitivos cristianos eligieron por rey al primer rey de Aragón, que es García Jiménez, igual que en la cueva de Covadonga fue don Pelayo, el primer rey de la dinastía leonesa asturiana, luego leonesa, luego leonesa castellana. En definitiva es donde nació el reino de Aragón. Entonces, bueno, pues hay toda una tradición en Aragón que se refiere pues al Grial, ¿no? Pero ya no solamente se quedó en Aragón, sino que San Juan de la Peña se convirtió en una fuente de inspiración de leyendas griálicas en toda Europa. Ricardo Wagner, por ejemplo, en la ópera Parsifal sitúa el castillo del Grial al sur de los Pirineos. Es un lugar que podría ser perfectamente San Juan de la Peña. Y además, el traslado del Grial a San Juan de la Peña coincide con la época en que surgen las novelas del Grial. Por eso hay algunos que dicen que, bueno, pues, las novelas del Grial se basaron en el Grial de Valencia, en el que ahora mismo está en Valencia, que en ese momento estaba en Huesca. Según Wolfra, por ejemplo, los Templeisen, los caballeros del Grial, los templarios, tienen como morada Montsalvat, en los confines del noroeste de España, donde se custodia el Grial. No lo podía decir más claro, ¿no? El rey Alfonso I, el batallador de Aragón, los trovadores del sur de Francia le llamaban Anfortas. Anfortas es otro de los nombres del rey del Grial. Entonces, y también tiene una historia parecida, porque también fue herido y murió a expensas de esa herida, se retiró a San Juan de la Peña y tal, y bueno, hay una leyenda con respecto a él que le encarga el Grial y la conquista y la reconquista de España, etcétera, etcétera. Al final, como he dicho, después de pasar por varios lugares intermedios, el del Grial fue depositado en Valencia y ahí ha estado hasta este momento, salvo dos breves intervalos
que fueron en la Guerra de la Independencia y en la Guerra Civil. En la Guerra Civil, además, es curioso porque intentaron unos joyeros holandeses, ofrecieron 7 millones de pesetas por llevárselo, menos mal que estaba oculto, porque estuvo a punto también de ser destruido por los republicanos, y un grupo masónico francés también estaba muy interesado y también estaba detrás de él. O sea que se lo tomaban bastante en serio. El Grial se estudió, se ha desmontado. En el año 1960 unos arqueólogos lo han estudiado pieza a pieza. Y es una piedra ágata cornalina oriental. La han datado entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo. Es decir, puede ser perfectamente de la época de la Última Cena. Y es obra de un taller de Oriente Medio. Y luego tiene una cosa muy curiosa, porque tiene un pie que es posterior. Y en ese pie hay una inscripción en caracteres árabes cúficos que no se ha traducido, no se ha podido traducir porque está muy, muy deteriorada, pero se ha reconocido ahí a las palabras resplandeciente, María y misericordioso, los equivalentes escritos en árabe. El segundo gran candidato del Grial en España es una tesis de 2014, es decir, del año pasado, que unos historiadores leoneses han hallado unos manuscritos en la Universidad de Al-Azhar, del Cairo, según la cual, hacia mediados del siglo XI, el cáliz de la Última Cena, que se custodiaba en Jerusalén, por lo tanto no era el de Valencia, fue entregado por el califa de Egipto, el califa Fátimí, en agradecimiento porque el emir de Erenia, de España, le había ayudado en una hambruna que hubo en Egipto, le mandó víveres y bueno, pues le pidió algo, dijo, bueno, puedo darte algo, ¿qué es lo que quieres?, ¿no? Y él le pidió precisamente que le mandara el cáliz de la Última Cena, perdón. Porque se lo quería regalar a Fernando I de León, que era el rey más poderoso de la península y era el padre Alfonso VI, el que conquistó Toledo. Entonces, bueno, pues parece ser que los manuscritos existen, bueno, en León están encantados, en Valencia están cabreadísimos, y bueno, pues hay un libro que han publicado donde vienen pues todos digamos, las pruebas que yo no las voy a citar porque sería muy cansado, ¿no? Basta decir que le falta un fragmento, como si lo hubieran arrancado como una esquirla, y hay un manuscrito de egipcio de la Edad Media que dice que Saladino ordenó quitarle un trocito al Grial para que se le impusiera en el cuerpo a su hija que tenía una grave enfermedad, y gracias a eso se curó. O sea que en ese aspecto, hasta en eso coincidiría. Porque hay que decir que los propios musulmanes en Tierra Santa parece ser que lo tenían en gran estima. Dice que los que lo odiaban eran los judíos. Los judíos no lo podían soportar, pero los musulmanes le llaman destino de los destinos, copa colmada de misterio, reliquia deslumbrante, bueno, pues toda una serie de adjetivos que aparecen en las fuentes también. Entonces, de este modo, el cáliz pasó a pertenecer a los monarcas leoneses, que luego dieron lugar a los reinos de Castilla y de Portugal. Y a partir de Fernando I, precisamente, cuando recibe el Grial, es cuando se adopta el título de Imperator Totuis Hispaniae, es decir, es el primer emperador de España, que coincide justamente con el que recibe el Grial. Es como si fuera una investidura, como en las novelas del Grial, exactamente igual. Y la historia, por ejemplo, incluso, bueno, se ha dicho, por ejemplo, que la historia real se podía también, igual que habíamos establecido paralelismos con Alfonso I el Batallador, también se podían establecer con Alfonso VI de Toledo. Porque, según la leyenda, habría un anciano rey, que en este caso estoy hablando, primero el Grial y después España. Un anciano rey en el Grial, Fernando I, funda un templo, San Isidoro de León, para custodiar el cáliz, el Grial, y lo confía a su primogénito, Sancho II, pero este muere prematuramente y acaba perteneciendo a su segundo hijo, que es Alfonso VI. Este sufre una grave herida en el muslo, igual que el rey del Grial, por eso estaba tullido. Y incurre en pecado por sus infidelidades, tuvo varias hijas bastardas, etcétera, etcétera. A causa de eso, el reino se encuentra yermo y sin heredero varón. El heredero varón fue Sancho, que murió en la batalla de Uclés, que además era hijo de Isabel Zaida, que era la hija del rey de Sevilla, de un rey musulmán, es decir, como Feidefid, mitad cristiano, mitad musulmán. Bueno, esto no puede ser casualidad, pero la verdad es muy curioso. Ya no voy a referirme a otras tradiciones griálicas en España porque me parece que no tienen mucho fundamento. Son curiosas, como por ejemplo la Peña de Francia en Salamanca o el Valle de Mena, el famoso por San Pantaleón de Losa,
o la misma ciudad de Cuenca. Hay libros, hay artículos, hay cosas que hablan de esto, pero se trata, bueno, se basan en leyendas, en monumentos, incluso en topónimos, pero no hay una tradición a sus espaldas y, bueno, pues pueden ser curiosas, pero no nos conducirían a nada de momento. Y quiero mencionar de pasada el interés que tuvo el convencimiento de que el Grial se hallaba en España. Lo compartieron, por ejemplo, los dirigentes del Tercer Reich. Y, de hecho, bueno, pues Himmler estuvo en España en un viaje en 1940, que, por cierto, coincidió justamente mientras estaba Franco entrevistándose con Hitler en Hendaya, estaba Himmler en España buscando el Grial, el mismo día, en Montserrat. Los nazis eran muy aficionados a la búsqueda de las reliquias y los objetos de poder. Perdona. Sí, sí. ¿Sabes que después de salir de Montserrat, Himmler estuvo aquí en Toledo? Puede decir. Sí. Entonces, bueno, pues... Para que respires. Sí. Entonces, bueno, Himmler fue a Montserrat. Los monjes de Montserrat no le recibieron nada bien, porque ya en Alemania había sus más y sus menos con los católicos. Y además a Himmler no le interesaba, por ejemplo, para nada el monasterio. Él dijo que el monasterio no... Él lo que quería era inspeccionar los alrededores, es decir, sobre todo las cuevas en las montañas de Montserrat. Y pidió permiso al abad, que no se lo dio, y también preguntó por documentación acerca del Grial en la abadía de Montserrat, y le dijeron que no existía nada. Entonces, dice él, eso ya puede ser legendario, que exclamó: todo el mundo en Alemania sabe que el Grial está en Montserrat, como diciendo, ¿qué me estáis contando? ¿No? Pero vamos, el caso es que no lo encontró y se marchó sin conseguir nada. Fue un viaje muy aprovechado porque vio muchísimas cosas en España, pero fue un viaje totalmente esotérico. O sea, todo lo que visitó fueron cosas relacionadas con objetos de poder y búsquedas de ese tipo. Por ejemplo, fue al Museo Arqueológico de Madrid, donde le regalaron una pieza visigoda, visitó el monasterio del Escorial y estuvo, por ejemplo, en Toledo, entre otros lugares. En el caso de Toledo, a pesar de lo que se diga del Grial, lo que parece que vino a buscar a Toledo es el Arca de la Alianza. Porque de hecho se hizo acompañar por un judío cabalista que lo sacaron de un campo de concentración para que le sirviera de guía. Y le trajo por la judería de Toledo a dar una vuelta y tal. Y dicen también que algo de información encontró, pero realmente no se sabe porque, entre otras cosas, a Himmler le robaron la cartera. En el Hotel Ritz de Barcelona, antes de marcharse con toda la documentación que traía y toda la que había recopilado y tal, la cartera de Hitler desapareció y nunca más se encontró. La documentación y la cápsula de cianuro. No lo sé. Sí. Bueno, pues volviendo un poco al tema del Grial, aparte de los objetos materiales, lo que siempre encontramos en el tema del Grial es la alusión a una sede, a un centro espiritual, que va cambiando de nombre en diferentes etapas. Por ejemplo, pues en la materia artúrica normalmente se llama Avalón, que es donde se retira el rey Arturo herido, que no está muerto y que volverá al final de los tiempos, ¿no? Entonces, Avalón es eso, Avalón significa la isla de las manzanas. La isla de las manzanas tiene también que ver pues, con otros mitos clásicos, como por ejemplo la famosa el Jardín de las Hespérides, ¿no? de España, que también tiene el de Hércules, y con mitos celtas, irlandeses especialmente, ¿no? No lo voy a desarrollar, pero hay muchísimas correlaciones entre los objetos sagrados de Irlanda, que eran, pues había pues, también la piedra, la espada y tal. Hay una serie de objetos sagrados que dice que tenían ahí la dinastía semidivina de los Tuatha de Danann, que tienen una correspondencia enorme con los objetos que salen en las novelas de Grial. Pero vamos, Montsalvat, o Avalón, o Musalvach, o la Tula Hiperbórea, o el Meru hindú, o el Alborcan mazdeo, el Sion judío, el Olimpo griego, llamemos como le llamamos, es siempre lo mismo. Es la montaña sagrada en la que digamos, reposa el mundo. Es el punto, es el axis mundi, el único punto del mundo que permanece inmóvil en todos sus cambios, en todas sus transformaciones. Es también la isla de los héroes, porque, bueno, ya lo decía Hesíodo, ¿no? que Zeus había creado la estirpe de los héroes que vivía pues eso, en la isla de los bienaventurados, y es la que podía conquistar el Olimpo, ¿no? Es también la isla de Cronos. Cronos es Saturno, es el dios de la Edad de Oro, que está allí, que también, como los reyes que luego veremos, no está muerto, también está pues como en un sueño, ¿no?
esperando el regreso, es decir, esperando la nueva edad de oro, la vuelta del paraíso a este mundo, ¿no? He hecho antes alusión, voy a pasar rápidamente, porque es el tema de la relación de las novelas artúricas y del ciclo del Grial con el Preste Juan. El Preste Juan hemos dicho que es el reino al que se retira el Grial en algunas de las novelas, y que también es el mismo Parsifal o la dinastía de su hermano, ¿no? Entonces, la carta del Preste Juan, no sé si la conocéis, pero vamos, es uno de los documentos más curiosos de la Edad Media y más leídos, que se supone que era una carta que escribió un mítico rey oriental a varios soberanos, a los principales soberanos de Occidente, que eran el emperador de Bizancio, el emperador de Roma, es decir, Federico Barbarroja en ese momento, y al propio Papa y al rey de Francia. Algunos dicen incluso que a Afonso Enríquez, el primer rey de Portugal. Entonces, ahí, el primero que habla del Preste Juan en Occidente fue un obispo, que es Otto de Freising. Otto de Freising no era un cualquiera, era el tío de Federico Barbarroja, pero también era un historiador, el tío del emperador. Y este hombre conoció a un obispo que vino a Occidente, que estaba de paso, un obispo sirio de paso en la corte papal, que se llamaba Hugo de Yabala. Yabala está en el Líbano. Entonces este hombre, empezó a describir un reino fabuloso que, primero vino a pedir ayuda. Vino a pedir ayuda porque dice que, que los reinos cristianos que habían fundado los cruzados en Oriente Medio, pues estaban amenazados. Y de hecho, después, a raíz de esta visita, cómo se organizó una cruzada. Pero empezó también a comentar, la historia de este hombre, del Preste Juan, que era un rey sacerdote que vivía en Oriente, más allá de Persia y de Armenia, que era un cristiano, pero nestoriano, no era católico. Que este Preste Juan venía con su ejército, se había dirigido hacia Jerusalén porque quería reconstruir Jerusalén y quitárselo a los musulmanes, era descendiente de los reyes magos y gobernaba una multitud de pueblos, pero pueblos no solo pueblos normales, es que gobernaba sobre las 10 tribus perdidas de Israel, sobre el pueblo de las Amazonas, sobre los pueblos de Gog y Magog, en fin, y en su reino pues había todo tipo de objetos sagrados, maravillosos y increíbles, ¿no? Entonces, esta es la primera noticia que tuvieron los occidentales de este Preste Juan, que luego estuvieron 500 años buscándolo, entre otros los portugueses sobre todo, ¿no? Se ha dicho que esto pudiera corresponder a la victoria del imperio de los Karakitai, una tribu nómada de Manchuria sobre los turcos, que coincidió en ese momento. Dice que el obispo Hugo de Yabala se podía referir a ellos. Pero bueno, eso son una interpretación. Es verdad que en esta tribu había bastantes cristianos nestorianos también. También estaban los famosos cristianos de Santo Tomás en la India, los que había evangelizado, ¿no? Que también, en la India es donde se decía que era el Preste Juan. Era el Preste Juan de las Indias. La carta del Preste Juan propiamente dicha es de 1165 aproximadamente, que es una época en que Europa estaba metida en 3 cruzadas. Pero permanentes, además, prácticamente. Estaba en España, que era la plena época de la Reconquista, en Tierra Santa y en los países bálticos. Luego también estaba la querella de las investiduras, la famosa querella de las investiduras entre el imperio y el papado, a ver quién de los dos prevalecía en la cristiandad, quién era la cabeza. Y luego, por último, se encontraba dividida también en lo religioso, por el cisma de Oriente, es decir, los cristianos de Bizancio ya estaban separados de Roma. Entonces, la figura de este rey sacerdote viene, digamos, de alguna manera a infundir una esperanza en Europa. ¿Por qué? Primero porque es una ayuda exterior que vendría hipotéticamente, de unos cristianos de Asia, de lo más profundo, en un Asia que no se conocía, prácticamente no se había explorado, a ayudar en las cruzadas, con lo cual vencerían al Islam. Por otra parte, es un rey sacerdote, es decir, que se acabó la querella de las investiduras. No hay un emperador por una parte y un papa por otro que están todo el día a la gresca, sino que hay un personaje que une la autoridad espiritual y el poder temporal en sí mismo. Y por otra parte, esto es. Entonces, el Preste Juan hemos dicho que reina sobre las 3 Indias. La India fue aplicado a varias regiones de Oriente, pero también a una parte de África. Por eso, a partir de cierto momento,
cuando ya el Asia está suficientemente explorada, han ido Marco Polo, ha ido John de Mandeville, Odorico de Pordenone y un montón de gente, y no han encontrado al Preste Juan, digamos que la leyenda se desplaza a Etiopía. Porque en Etiopía había una dinastía, que era una dinastía que decía proceder nada menos que del hijo de Salomón y de la reina de Saba, y que decía poseer el Arca de la Alianza. Todavía lo dice. Está en la ciudad supuestamente en la ciudad de Aksum. Entonces, también tenía bastantes, digamos, elementos, porque además el Negus de Etiopía, el emperador, era también un rey sacerdote. En cualquier caso, bueno, del reino de Preste Juan, pues donde, ya digo, donde estaba el árbol de la vida, la fuente de la eterna juventud, la piedra de luz que resucitaba las águilas y muchas otras maravillas, al final, pues hay cantidad de leyendas medievales que dicen que los reyes, los emperadores y los viajeros más conocidos en la Edad Media habrían visitado el reino de Preste Juan. Se dice de esto, por ejemplo, pues del emperador Jerjes de Persia, de Alejandro Magno, de algunos emperadores romanos, se dice de Ogier de Dinamarca, de Guerrino el Mezquino, bueno, de un montón de personas. Luego veremos lo que esto quiere decir, ¿no? Hay otro documento también interesante que es la historia de los tres reyes, que es la historia de los reyes magos, de un autor alemán, que es Johannes de Hildesheim, donde aparecen reunidos el Preste Juan, Santo Tomás y los Reyes Magos. Entonces aquí, bueno, pues es un documento ya tardío, es un documento ya del siglo XIV, pero habla de que el Preste Juan se habría enfrentado contra los mongoles y habría perdido, porque no habría hecho caso a los Reyes Magos, que eran célibes y que le habían dejado, digamos, ahí el trono para que él fuera el que lo dirigiera, pero le habían advertido que no atacara a los mongoles, como una especie de decir, no, estos están bendecidos. En ese momento son el azote de Dios, pero Dios los quiere ahí. Entonces, los Reyes Magos, después de haber vencido Genghis Khan al Preste Juan, se aparecerían en sueños al gran conquistador y le dirían que hiciera las paces con él y que emparentara las dos dinastías. Con lo cual, a partir de ese momento, los hijos de los Preste Juan, que ya es un título más que un personaje, con los de los Khanes de Mongolia, se emparentan. No voy a tratar el tema de la búsqueda del reino de Preste Juan de los marinos portugueses, aunque es muy interesante porque esto no lo sabe mucha gente, pero hay uno de los grandes alicientes, digamos, de las grandes conquistas portuguesas en la Edad Media fue buscar el reino del Preste Juan. No fue solamente buscar las Indias, que también, o el comercio, sino que, por ejemplo, Enrique el Navegante, que fue el primero que empezó, digamos, todo este proceso, lo primero que le decía a mismo Vasco de Gama es y no te olvides de preguntar por el Preste Juan y entérate dónde está el Preste Juan. Y luego, de hecho, bueno, pues Portugal y Etiopía establecieron bastante contacto, embajadas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora en España también, la presencia del Preste Juan también se encuentra en la literatura de viajes española. Por ejemplo, en el viaje de Tamerlán, ¿no? Y en algunos otros libros de la Edad Media, ¿no? Muy curiosos. Hay una anécdota que quería contar que en 1972 el último emperador de Etiopía, Haile Selassie, hizo un viaje a España. Entonces pidió con mucho interés que quería en que su viaje se incluyera una visita a Valencia, porque quería ver el cáliz del Grial. Y efectivamente así se hizo, ¿no? Entonces el embajador de España ante Etiopía cuenta pues que el monarca estaba emocionado, tan emocionado que el rey de España, Juan Carlos, que en ese momento no, el rey de España era el príncipe Juan Carlos, no era rey, que por cierto es rey de Jerusalén entre sus títulos, aunque es un título puramente honorífico, por supuesto, le regaló una copia exacta del Grial al Negus. Entonces, bueno, la noticia que pasó bastante inadvertida, para mi punto de vista, tiene un valor simbólico bastante curioso, ¿no? Porque en los mapas medievales Etiopía aparece como reino del Preste Juan. El Preste Juan viene a España y reconoce que España sería la verdadera tierra del Grial y reconoce el Grial en Valencia. Hay otra cosa curiosa que quería comentar, que es las relaciones, algunas relaciones que hay, se pueden ver más, ¿no? Entre Toledo y las historias del Grial.
Entonces, bueno, en el caso de Toledo encontramos una ciudad fortificada, construida sobre una montaña, a modo de península rodeada de un río, que eso es una descripción que aparece en muchas de las novelas. En él hay un palacio mítico, que podría ser aquí perfectamente el Palacio de Hércules, ¿no?, bajo el cual se extiende una caverna con ramificaciones laberínticas, ¿no?, que se parece también un poco pues, a lo que los orientales llaman pues, el Lagarta o el Shambhala, es decir, que también es el reino del Pestejuan. Encontramos también, igual que en la dinastía del Pestejuan hay una sucesión de reyes, hay unos guardianes del palacio que son los que le advierten a don Rodrigo que no rompa los candados del palacio, que ha sido construido por Hércules, ¿no?, sino que, digamos que se sume a esa cadena simbólica añadiendo un cerrojo más, o añadiendo un candado más al candado. A la cadena, pero en lugar de esto lo que hace don Rodrigo es romper la cadena. Esto desde el punto de vista simbólico es acabar con la propia legitimidad. ¿Y qué es lo que sucede? Que se pierde el reino y la monarquía visigoda como tal, y viene la conquista hispánica, ¿no?, islámica, perdón. También en el romance, no tanto en el romancero castellano, cuando habla de lo que sucedió después con don Rodrigo, que no habría muerto en Guadalete, sino que habría huido a tierras de Salamanca, y de hecho su tumba se habría encontrado años después en Viseu, ¿no?, en Portugal. Entonces, el romancero castellano lo que dice es que como castigo, para purgar su pecado, un ermitaño que había encontrado le impuso meterse en una tumba con una serpiente, y esa serpiente le devoraba por sus partes viriles, que es lo mismo que el golpe doloroso de las novelas griálicas, porque el golpe doloroso no se dice exactamente cómo, pero se dice siempre que se lo recibían entre los muslos. Es decir, la virilidad del rey o la herida del rey significa de alguna forma la desvirilización del reino, es decir, desde un punto de vista arcaico, que es cuando los reyes de su comportamiento dependía no solamente el bienestar o la política, etcétera, etcétera, dependía la climatología, dependía el ganado, dependían las cosechas y muchas otras cosas. Y eso está, por ejemplo, en el mundo celta está clarísimo, pero te puedes ir, por ejemplo, a la civilización china o en muchos otros lugares del mundo está exactamente en la misma concepción. Pues eso también está en la leyenda.